Buenos días. Eh, este es un tipo de video un poco diferente. La mayoría de mis videos antes los he hecho con OpenShot, un programa para editar videos. Primero grababa en la computadora y después arreglaba todo y lo juntaba en un solo video, lo cual me permitía tener una calidad aceptable. En este momento estoy grabando con OBS, en lo que me va a permitir hacer los videos mucho más rápidos. Seré honesto, mis videos no tienen demasiada preparación, en el sentido al menos de que no hago un libreto ni nada, simplemente lo hago todo directo. Y en este caso, pues ustedes me dirán si les parece bien este formato o no. La única forma en que me lo pueden decir, bueno, pueden hacerlo por comentarios, pero no sería nada malo que me digan una manito arriba si les parece bien o una manito abajo si realmente el video no es como lo esperaban. Sin más, empecemos con la introducción. Bueno, hoy vamos a hablar de un libro. El libro que les traigo es uno de mis autores favoritos. Ya he mencionado algunos libros de él. En este caso vamos a hablar de el libro El secreto del juego posicional de Dvoretzky y Yusupov, que es parte de la serie de libros de Escuela de Futuros Campeones, donde el libro 1 y 2 eran entrenamiento de élite, 1 y 2. El libro 4 es un excelente libro, una recopilación muy buena de lo que llamaríamos estrategia. Para hablar de este libro, pues miraremos una partida de el gran maestro Yusupov, que también es parte de autor del libro, contra el maestro internacional Guida. Yusupov es un gran maestro muy fuerte, es de origen ruso, ahora vive en Alemania. Su última participación conocida fue en la película o serie El Gambito de Dama. Pero bueno, quitando la broma, em, sigamos. Él es un jugador muy fuerte y en este libro de El Gambito de Dama, no, en el libro de Secretos del Juego Posicional salen muchas partidas y hay una parte que me gustaría leérselas, que me ha pasado a mí y seguramente a él muchísimo más. Hace muchos años, cuando estaba entrenando a algunas personas, alguien quiso, o sea, quizás se sentía un poco incómodo porque me preguntaba de por qué no le enseñaba el secreto para jugar bien. Y la verdad es que ese secreto no existe. Y las palabras que utiliza en la introducción del libro lo dejan muy claro. Dice que incluso los adultos a veces de forma ingenua creen en la existencia de algún misteriosa llave para el rápido progreso. El autor en muchos libros, muchos autores explotan felizmente esta ilusión, esta, este espejismo y y intentan decirle a la gente que sí existe ese camino. Pero ese secreto en realidad no existe, no hay un camino, o al menos no hay un camino fácil. Uno necesita eh, ser muy bueno en muchos métodos de trabajo en ajedrez y combinarlos con maestría, y dependiendo del gusto y de la fuerza y el estilo de juego, poco a poco irlo mejorando. El ajedrez al fin y al cabo es trabajo y si uno lo disfruta puede llegar a jugar muy bien, pero lo único que podemos estar claros es que tomará tiempo. Y él obviamente está, Yusupov y Dvoretzky, presentando en este libro con la idea de que puedan ayudarlos. Es un libro excelente. Y
Para verlo, entonces sigamos con esta famosa partida entre Guinda y Yusupov. Empezó con un peón rey, algo bastante normal, y una defensa española. El Yusupov lleva negras y juega la variante Murphy. Después del fila 4, caballo F6 y enroque, Yusupov decide hacer una línea muy buena, aunque no es la más común, que es la variante del cambio del español. La variante abierta del español, ya que se come el peón D4. Obviamente ese peón no es para quedarse con él, simplemente tiene otras ideas. El blanco juega de forma muy normal, ya que después de D4 no se puede comer el peón porque es muy peligroso la columna E abierta. El negro tranquilamente juega B5, alfil B3 y D5. El blanco recupera su peón, pero el negro tiene una posición que podríamos decir bastante sólida. Aquí ya obviamente es cuestión de gustos. Alfil E3 es una línea jugable. Caballo C5 es básicamente con la idea de ganar la pareja de alfiles a toda costa. C3 y obviamente caballo por C3. El blanco come con el peón. Obviamente no puede comer con la dama porque después de D4 el alfil amenazaría a la dama y el peón amenazaría o capturaría el alfil de E3. Alfil E7. El juego del negro es bastante bueno. Caballo D4. El negro puede comer el peón de E5, pero es muy peligroso. Esta línea es teórica todavía. Entonces después de caballo por D4, C por D4, enroque. El negro tiene pareja de alfiles. Caballo C3. Pero el caballo tiene un buen juego. La columna tiene posibilidades. Yusupov decide mejorar la ubicación de esta torre. Hace F6. A lo que el blanco hace F4. Y después de la captura y se abre la columna, se cambia una torre. Aquí toma con el rey para después no perder el control de algunas casillas con la dama. Alfil B4 y el rey decide regresar. Y llegamos a la posición más importante de la partida. Recordemos que estamos hablando de un libro sobre el juego posicional. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que llamamos juego posicional? Es lo que podríamos decir que es estrategia. Son planes a largo plazo y cómo una jugada tiene alguna idea. Esta posición es muy interesante. La estábamos recordando hace poco en un curso de entrenamiento que dieron los jugadores cubanos a la Federación de Honduras. Un curso muy bueno. Y en este momento Yusupov hace una jugada. Una idea muy simple, pero que se mantendrá durante toda la partida. El peón en E5 le quita movilidad al alfil de las blancas y el negro se da cuenta de que tiene una excelente casilla en E4. Pero obviamente si el alfil va a E4 y es muy fuerte, el caballo lo podría capturar. Y entonces en este momento el negro hace una jugada muy directa, pero que impregnará toda la partida de aquí en adelante. Él hace algo que siempre hay que estar consciente de que hay que pensarlo porque cambia la partida. Él hace un cambio alfil por C3. Se deshace de su pareja de alfiles y queda con alfiles de distinto color. Obviamente el blanco tiene que capturar. ¿Y cuál es la idea principal de capturar el caballo? Bueno, en primer lugar, el alfil va a tener una excelente posición para atacar y el negro además podrá avanzar el peón A. Su idea es bastante simple y es increíble cómo se mantiene durante toda la partida ese plan. El plan es que el peón A va a molestar a las piezas en el flanco de dama y al mismo tiempo el alfil va a atacar en el flanco de rey con las piezas negras. Y por eso hace A5. El blanco hace dama de 3. Esta es una jugada obviamente mala porque pierde un tiempo.
en teoría está evitando alfil F5, pero después de dama D7 en realidad va a apoyar esa jugada. Alfil C1 es porque necesitan de alguna forma detener el avance del peón. Y el alfil se coloca muy bien. Dama D2, el negro no desea que la dama vaya a G5 y por eso hace H6, además de darle una casilla al rey. Alfil A3 y torre A6, una muy buena jugada. La idea es traer la torre para atacar en combinación con el alfil y la dama. Miremos también que el movimiento H6 permite que no sea mate un jaque en octava. Torre F1, y en ese momento, aunque la jugada es de acuerdo con el plan, la jugada correcta era alfil E4 para evitar el cambio de las torres. Al hacer alfil E4, el ataque de las negras va a ser muy fuerte porque no se va a poder evitar torre G6 y la entrada de la dama, y obviamente en combinación con el alfil. Torre G6 es una jugada muy lógica. Lo que pasa es que después de torre F3, las blancas llegan a tiempo para detener el ataque, al menos temporalmente. Después del alfil E4, que era la idea original, las blancas lograron hacer torre G3 y detienen un poco el ataque, pero la posición de las negras siempre es preferible. Después de torre por G3, H por G3, las negras siguen con su plan. Es cierto, se ha simplificado un poco la posición, pero se ha logrado debilitar el flanco de rey. Y además sigue el peón A, que va a necesitar que las piezas blancas lo controlen. Y eso va a ser un problema para ellas. Después de la captura, el peón se mantiene. Y el blanco no le queda más que esperar a ver qué puede hacer. Recordemos que este peón distraerá las piezas blancas, entonces las negras van a seguir siempre con el mismo plan original que se creó después de alfil por C3, y es traer la dama para atacar en el flanco de rey al mismo tiempo que mantiene el peón para molestar a las piezas blancas. Dama G4, se está comiendo un peón, el rey intenta defenderlo, dama F5, intenta llegar la dama a F1 y de esta forma presionar un poco más, el rey regresa, el negro hace algo que es muy normal y recomendado. Si no hay algo que se pueda hacer que sea indispensable, mejorar la ubicación del rey nunca está de más, especialmente en un final donde posiblemente el rey tenga que trabajar. El blanco no le queda nada más que esperar y empieza a hacer ciertas jugadas, y dama G4 de nuevo, volviendo a atacar el peón. El rey ha mejorado un poquito. Esa es una técnica muy buena siempre. El rey intenta defenderse, alfil F5. Ahorita solo está mareando un poco, preparando el alfil para llegar a otras casillas y pudiendo llevar la dama primero, gracias a que el alfil se ha quitado. Después de dama A2, la idea es presionar sobre ese peón, pero las negras, primero el jaque. Su dama va a ir a D1, pero al hacer jaque ganan un tiempo, obligando al rey que se quite, y dama D1, damos jaque y al mismo tiempo defendemos el peón. El rey se tiene que quitar y aquí viene una jugada muy interesante. Dama B3. La idea es que la dama, si no se cambia, el peón va a ser muy peligroso. Posiblemente una de las mejores opciones para defenderse era dama F2, intentando ver si puede atacar. Lo que pasa es que el alfil simplemente se quita y el peón A se vuelve muy peligroso. Y si no se puede hacer eso y la dama se quita, entonces vendría el alfil a E4 siempre y la dama a C2. Y si logramos llevar estas piezas, vamos a amenazar al rey desde el flanco de dama, obligando a que las piezas blancas defiendan. Recordemos el plan original, atacar con las piezas en el flanco de rey, mientras el peón de A distrae y evita o dificulta esa defensa del flanco de rey. Al final el blanco decidió cambiar damas y después de la captura, aunque ya desapareció la torre y desapareció la dama, aún así se
mantiene el plan de las negras de distraer a las piezas blancas. Obviamente este alfil tiene que correr para evitar que el peón corone. Y este peón va a molestar a las blancas y este alfil va a estar atrapado a la defensa o al control de este peón y el rey va a poder intentar atacar en el flanco de rey, siempre siguiendo el mismo plan. El rey se activa, obviamente parte indispensable en un final. Después de rey G1, el blanco necesita llevar el rey para que el alfil pueda hacer algo, si no el alfil se va a ver limitado a esta pequeña diagonal, además de que si el rey llega simplemente va a ganar el alfil, por lo que el blanco necesita defender ese peón. El alfil controla el peón de G2, pero el blanco también tiene algo. No hay que ver que el blanco no es un jugador malo, recordemos que es un MI bastante fuerte. Entonces E6, el peón está hecho para distraer al rey, no sea fácil que el rey avance. Pero después de rey F6, alfil E7, rey F7, aunque el peón está molestando un poco, aún así no es tan grave porque el alfil puede controlar y, como veremos, aunque el rey intentará llegar al flanco de dama, el negro tiene su plan. La idea de mover el rey es para controlarlo desde una mejor casilla el peón. Y G4. G4 tiene un pequeño problema, coloca el peón en blanco, lo cual hará muy fácil atacarlo más adelante. G5 para que el peón no se mueva. G3, por eso fue la razón de G4, porque el rey no podía alejarse porque iba a perder el peón de G2, o sea que es básicamente el mismo problema desde siempre. El alfil va a, primero, evitar que el peón avance para que el rey pueda agarrar cierta libertad. El rey E3 necesita por fin mover ese peón o evitar que el peón corone. Alfil F7 y, aunque es una maniobra un poco lenta, el alfil va a lograr presionar sobre el peón de G4 y capturarlo. Rey D2, alfil E6, rey D3 y, como no hay ningún problema en esta posición, el negro hace C6. Es posible que después de alfil por se pudiera hacer C4 atacando el peón, pero C6 simplemente coloca una posición más sólida. El blanco por fin va a tener que llevar su rey. El negro gana un peón, aunque al ser alfiles de distinto color ese peón podría no ser decisivo. En este caso la captura del peón G4 va a permitir que el peón avance, y si el peón H avanza, la posición de las blancas va a ser un problema. Ahora, el peón en E7 evita que el rey se pueda activar, por lo que el blanco va a presionar el peón B. H5. Si se fijan todavía, el peón B, o el peón que antes era el peón del flanco dama, molesta y hace que las piezas blancas no puedan maniobrar y el negro sigue atacando en el flanco de rey. Es increíble. Obviamente no vamos a regalar el peón B. Alfil D1 lo defiende y el alfil se activa para evitar que el peón H avance hasta coronarse. El negro sigue con su plan, avanza el peón para distraer las piezas. Rey de 7, no nos pueden comer el alfil, o sea, el negro no puede comerse el alfil porque coronaría, así que simplemente se queda esperando. Pero este alfil está defendiendo el peón y evita la coronación. El alfil defiende siempre el peón de B3, rey A3 y las negras no pueden avanzar sus peones porque o no puede mover el rey porque el peón de E7 es demasiado molesto. Entonces decide, después de primero H3, rey B2, deshacerse del peón B para poder activar su rey, por lo que hace alfil G6 para controlar la coronación del peón, ganando un pequeño tiempo porque amenaza capturar el alfil. Y ese tiempo se verá que es decisivo. Alfil E5, había que quitarlo. El peón cae, pero cae el peón de B3. Y aquí, si el rey pudiera llegar a la casilla G1, sería tablas, ya que el peón no podría coronar.
simplemente llevaríamos el rey a h2 y el alfil, al colocarse en la diagonal, los peones no podrían ganar nunca. Pero lamentablemente para el blanco, alfil d3 controla dos casillas muy importantes, e2 y f1. Se mantiene todavía hasta el final. El peón, aunque cayó, distrae al rey, que le va a tomar demasiado tiempo regresar al flanco de rey, y el negro va a poder atacar ese flanco primero. Rey b2 para intentar correr lo más rápido posible, pero lamentablemente después de rey e6, rey c1, rey f5, rey d2, el negro logra con rey e4 defender su alfil, controla la casilla 2 para que el rey no se acerque, y después de rey e1, rey f3. Ya todo está controlado. Las blancas no pueden evitar rey g2, que avanzará el peón, ganará el alfil, y después de la ganancia del alfil tranquilamente regresará al flanco de dama para imponerse gracias a su pieza de ventaja. Razón por la cual el blanco se rindió en esta posición. Es una partida muy bonita. El cambio del alfil en c3 en su momento me pareció increíble, y una partida muy buena de un libro de uno de los mejores escritores y conocido en su momento como el mejor entrenador del mundo, para que posiblemente en esta época esté tomando Yusupov. Yusupov es la persona que continúa la escuela de Dvoretzky y un gran maestro extraordinariamente fuerte. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta partida. Me cuentan qué les parece el formato de OBS. Aclarando, ahorita lo estaba viendo, se parece muchísimo. Si no notan ninguna diferencia, solo ven mi cara, pues bueno, ahí me dicen qué tal, qué opinan. Espero comentarios y nos vemos.